Que el Señor les bendiga nuevamente, tanto a los que están aquí, ¿verdad?, como a los que van a ver, ¿verdad?, este video, ¿verdad? Y les pedimos, ¿verdad?, a todas las personas, ¿verdad?, que van a ver este video, ¿verdad?, que nos ayuden, dándole un like, ¿verdad?, compartiéndolo, ¿verdad?, porque es necesario que nosotros, ¿verdad?, llevemos este mensaje. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que llevar este evangelio a todos, dice, las naciones. Así es, ¿verdad?, más en este tiempo va tan importante, ¿verdad?, en el que vivimos. Y que pues sí, ¿verdad?, la tecnología, ¿verdad?, pues la tenemos de la mano para poder, ¿verdad?, alcanzar y llevar, ¿verdad?, lo más lejos que se pueda este mensaje. Así es, ¿verdad?, que estamos transmitiendo, ¿verdad?, desde Henderson, North Carolina, Estados Unidos. Un lugar, ¿verdad?, muy hermoso, ¿verdad?, un lugar, ¿verdad?, de que pues sí, este es un lugar muy bello. Es el lugar quizás mejor de Estados Unidos, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad? Pero es un lugar muy bonito, un lugar de lagos, un lugar de ríos. Y el mar pues no está tan lejos también. Así que estamos en un lugar muy privilegiado de parte de Dios. Un lugar muy bendecido. Es uno de los estados, ¿verdad?, más, más por decir así, ¿verdad?, de los mejores de Estados Unidos. Está entre los 5 estados, ¿verdad?, mejores de Estados Unidos. North Carolina se encuentra ahí. Así que por lo tanto, lo decimos, ¿verdad?, con alegría, ¿verdad?, con gozo, ¿verdad?, porque sabemos, ¿verdad?, que este estado, pues ha sido un estado que Dios ha protegido, que Dios ha cuidado, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, siempre vemos su mano de poder en este hermoso lugar. Ahora, ¿verdad?, el mensaje, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, es un mensaje, ¿verdad?, sumamente importante, ¿verdad?, pero que en este tiempo, ¿verdad?, o vamos a decir que de esto que vamos a hablar, ¿verdad?, que dice la palabra, casi no se encuentran personas, ¿verdad?, que desempeñen ese ministerio o ese llamado. Y no es verdad que, por decir así, ¿verdad?, el Señor no lo haya querido levantar, ¿verdad?, sino que a veces nosotros, ¿verdad?, nos vamos por otro lado, ¿verdad?, y a veces no le damos importancia a lo que la palabra nos dice. No es que no esté escrito ahí, no, si allí está escrito, pero nosotros, ¿verdad?, como que nos fascina más, ¿verdad?, el querer, ¿verdad?, decir, ¿verdad?, pues no, porque yo soy apóstol, que yo soy profeta, que yo soy evangelista, y por eso, ¿verdad?, lo que buscamos son nombres. O sea, ¿verdad?, buscamos nombres, ¿verdad?, buscamos títulos, ¿verdad?, pero los nombres y los títulos sin él no sirven de nada. O sea, ¿verdad?, sí es necesario, ¿verdad?, que hayan apóstoles, que hayan profetas, ¿verdad?, que hayan evangelistas, ¿verdad?, pastores, maestros, dice la palabra, ¿verdad?, pero es necesario que él esté ahí, porque si él no está ahí, eso es vacío, eso está muerto. Por eso es tan importante, ¿verdad?, de que nosotros entonces, ¿verdad?, veamos lo que la palabra, ¿verdad?, nos va a decir en este día. Y quiero pedirles, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, los que van a ver este video, ¿verdad?, que si usted, ¿verdad?, no entiende esto o no cree lo que la palabra le va a decir, este mensaje no es para usted. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros, ¿verdad?, la palabra del Señor viene, ¿verdad?, porque vamos a decir, esta palabra que viene en esta enseñanza es porque la necesitamos en este tiempo. Dios necesita, ¿verdad?, levantar ciertas personas, ¿verdad?, porque no hay muchos. De lo que voy a hablar, no hay muchas personas de que siervos del Señor, de que hayan tomado ese lugar, ¿verdad?, que Dios quiere, ¿verdad?, y que hagan el trabajo de que se debe de hacer en este tiempo.
Así, ¿verdad? Como eran escasos, ¿verdad? Los profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, así también son escasas esas personas. Y ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Para que nosotros demos cuenta, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, ¿verdad? Si usted no entiende esto, no lo vea, no lo escuche. Porque no es para usted entonces, porque el que, vamos a decir, el que está llamado para esto, que vamos a hablar, del que nos va a decir la palabra, esas personas van en el momento que comiencen a ver la palabra que vamos a ver, su corazón va a sentir algo muy hermoso. Su corazón va a sentir de que ha llegado el momento de salir de esa cueva en la que está escondido. Porque cuando esta palabra comience a hablarle, se va a relacionar que en el corazón de esa persona hay esto. Y que va a sentir que esa persona es él. Ahora, pero el que no sienta esto que estoy diciendo, entonces quiere decir de que no está llamado para eso. Amén. O sea, es así de sencillo. El que está llamado para hacer ese trabajo, en este tiempo, lo va a sentir cuando esté escuchando esta palabra. Cuando comencemos a hablar de lo que sucede cuando nosotros somos esa persona. Ese instrumento de Dios para hacer el trabajo de que nos va a decir ahí la palabra. Amén. O sea, si no sentimos nada, ¿verdad? Pues entonces no estamos llamados para eso, ¿verdad? Y no tenemos que enojarnos, no tenemos que molestarnos, ¿verdad? Simplemente que no estamos llamados para eso. Ahora, pero si estamos llamados para hacer el trabajo, vamos a sentir, como le dije, ¿verdad? Esa alegría. En el momento que la palabra nos hable, nosotros vamos a decir, yo soy esa persona. Yo soy esa persona y yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer porque yo siento que esa palabra me está hablando a mí. Amén. Así verás que esa manera, ¿verdad? Es como nosotros entendemos que Dios nos está hablando. Cuando la palabra, ¿verdad? Se está hablando, se está diciendo, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a sentir esa alegría, ese deseo, ¿verdad? Y esa palabra la toca, por decir, eso que nosotros sentimos. Entonces nosotros podemos sentir de que si el Señor nos está hablando en ese momento, es porque ya llegó el tiempo. Amén. Así es verdad que para esto, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? La escritura clave, ¿verdad? El fundamento para esto que vamos a hablar, ¿verdad? Se encuentra en Ezequiel 22:30. Esto, ¿verdad? Por decir así, es la base de por decirlo así, ¿verdad? Porque no es un ministerio. Yo no puedo manejarlo como un ministerio, ¿verdad? Puedo decir que es como algo así, ¿verdad? Que hay ciertas personas que Dios escoge para hacer este trabajo. No voy a decir, ¿verdad? Que es un llamado, que es un ministerio, sino que voy a decir, ¿verdad? Que hay personas que tienen ciertos trabajos, ¿verdad? Exclusivamente de que solo, ¿verdad? Ellos lo pueden hacer. Acuérdense que Ezequiel, ¿verdad? 22:30. Ahora, ¿verdad? Si usted nota, ¿verdad? Lo que va a decir, ¿verdad? Vamos a leer también, ¿verdad? El versículo clave, ¿verdad? Es 22:30. Pero vamos a ver, ¿verdad? Qué era lo que sucedía, ¿verdad? O cómo estaba, ¿verdad? La tierra cuando Dios dijo estas palabras. Amén. Esto es importante porque es necesario que nosotros veamos cómo estaba, ¿verdad? La tierra en aquel entonces y cómo está ahora. Entonces, cuando veamos, ¿verdad? Cómo estaba allá y cómo está ahora en este momento, entonces vamos a ver que hay algo muy parecido. Amén. Así, ¿verdad? Que vamos a leer el 29, ¿verdad? Versículo 29, acuérdense de verdad, que es Ezequiel 22:30. Es una escritura, ¿verdad? Que cuando el Señor me iba a levantar para esto, que es lo que vamos a hablar, esa fue la escritura que Él me dio. Y yo, ¿verdad? Sentí, ¿verdad? De que el Señor me estaba hablando para hacer el trabajo, ¿verdad? De que yo tenía que hacer en esta tierra. Ahora, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo yo, ¿verdad? De estar haciendo este trabajo que vamos a hablar? Yo ya llevo aproximadamente 20 años haciéndolo. Y voy a explicar, ¿verdad? ¿Qué es, ¿verdad? Lo que yo he hecho.
Y que el Señor para eso quiere levantar, ¿verdad? También personas en este tiempo, ¿verdad? Porque como le digo, hay muy poquitos. Son muy poquitas las personas que hacen tal cosa, porque hasta ahora, esto de lo que voy a hablar, pues nadie habla de otras cosas, pero no de esto. Eso quiere decir, ¿verdad? De que esto, ¿verdad? Pues al no haber, ¿verdad? O no decirse acerca de esto que voy a hablar, es porque realmente no hay personas de que estén haciendo tal trabajo. Amén. Y lo leemos, ¿verdad? La autoridad del Padre, ¿verdad? Del Hijo y de su Espíritu. Y dice el versículo 29, ¿verdad? El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometían de robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Entonces, si usted nota lo que está diciendo ahí, si usted analiza lo que está diciendo ese versículo, usted da cuenta que ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿cuáles son las personas, verdad, que están trayendo tanto destrucción, verdad, a los pueblos? Las pandillas y los narcotraficantes. Ahora, ¿desde dónde se mueve esto, verdad? Desde los que están en eminencia. Los poderes fácticos, las élites, que son los que controlan el mundo. Ahora, ¿verdad? Acuérdense, yo de aquí no estoy hablando de política. Quiero que esto quede bien claro, no estoy hablando de política. Estoy hablando de la situación en la que se encontraba la tierra en aquel tiempo cuando Dios dijo esta palabra. Y cómo lo encontramos ahora que estamos viendo esta palabra. Amén. Y nos damos cuenta que es la misma situación. O sea, ¿verdad? Te va a haber pueblos, ¿verdad? Oprimidos, ¿verdad? ¿Por quiénes? No es por las pandillas, no es por los narcotraficantes, son por esas bandas. Y dice, ¿verdad? Que robaban, en aquel tiempo dice que robaban, hacían lo mismo, ahora hacen lo mismo, roban, vamos a decir, secuestran, matan. ¿No hacen eso? No creo que si hay alguno de ellos, ¿verdad?, que me está escuchando, no diga que ellos no hacen ese trabajo, ellos hacen eso. Ahora, ¿verdad? Es la misma situación, ¿verdad?, de que sucedía en aquel día, ¿verdad?, lo que está sucediendo ahora. Pero ¿qué quiere Dios, verdad, que haga la iglesia? O vamos a decir, ¿qué quiere Dios, verdad, que suceda dentro de la iglesia? Porque como dije, esto no es para muchos, ni es para todos, es para unos pocos, lo que el Señor dice aquí. Y lo dice, ¿verdad?, en el versículo 30, cuando dice, ¿verdad? Y busqué entre ellos, dice, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor, dije, de la tierra, para que yo, dije, no la destruyera. Entonces dice que él buscó, al ver, dice Dios, toda la maldad, toda la destrucción que había en la tierra, dije que él buscó entre los hombres. ¿Dónde? ¿En dónde sería que buscó? Bueno, dentro de su pueblo. Dentro de su pueblo dice que él buscó a uno de que dijera, voy a pararme, porque ¿qué pasa, verdad? Si nos hablan, verdad, de narcotraficantes, si nos hablan, verdad, de pandillas, bueno, lo primero que vamos a decir, no, que los metan a la cárcel. ¿Sí o no? Para que allí paguen todo el daño que le han hecho a esta sociedad. O en especial, ¿verdad?, a la gente pobre. Porque ¿a quién es que molestan más? Las pandillas a quien molesta es al pueblo honrado. Entonces, ¿verdad? Y como dije, ¿verdad? Yo no estoy hablando de aquí de política. No estoy rechazando a nadie, sino que lo que estoy diciendo, ¿verdad?, es lo que dice la palabra, que cómo estaba la tierra en aquel entonces y cómo está ahora. O sea, vemos el mismo panorama. O sea, allá había robo, destrucción, ¿verdad? Ahora en día hay robo y destrucción, muerte.
asesinato por donde quiera. O sea, ¿verdad? Estamos viviendo la misma situación que cuando Dios dijo esta palabra. Entonces va ahí, dice en el versículo 30, ¿verdad? De que él buscó a alguien de que se parara delante de él y que hiciese vallado, dice, y le dijera, no lo hagas. Entonces, ¿verdad? No te vean ver lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que él buscó a uno que se pusiese delante de él e hiciese vallado. Y le dijera, no lo hagas. Entonces, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Es ahí cuando yo me doy cuenta de que entonces no hay muchos, sino que son muy pocos, o poquitos más bien. Porque aquí dice que él buscó entre su pueblo, vamos a decir así, y no encontró a nadie. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué Dios, verdad, busca, verdad, tales personas, verdad? Y como decir en este tiempo, ¿verdad? Porque cuando yo sentí esto, ¿verdad? Yo sentí una necesidad. Por eso estoy hablando de esto, porque yo sentí una necesidad. Porque no solo vemos, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Este mundo destruyéndose, ¿verdad? De una forma o de otra, ¿verdad? Sino que vemos también que, por decir así, voy a decirlo de esta manera. Usted ve, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Por decir así, catástrofes naturales, por decir, ¿verdad? Tornados, huracanes, ¿verdad? Temblores, ¿verdad? Erupción volcánicas, ¿verdad? Desbordes de ríos y por ahí, y todo va causando destrucción, ¿o no? Todo eso lo podemos ver que está sucediendo, ¿verdad? Diversas cosas, ¿verdad? Hasta cosas raras que no entendemos. Y como no entendemos y no sabemos, pues entonces cuestionamos. ¿Por qué es lo que pasa cuando no sabemos? Por eso le dije, le pedí, de que si usted va a ver este material, este mensaje, y usted no lo entiende, pero no lo cuestione. Porque el hecho que usted no lo entienda y que usted comienza a cuestionarlo, es que esto no es para usted. Mejor hágase a un lado. Y deje que este mensaje llegue a los que tiene que llegar. Porque si hay personas de que sí lo van a recibir. No serán muchos, como le dije, pero sí hay personas de que están sintiendo eso, de que ellos tienen que hacer algo. Y ese algo que tienen que hacer, ya lo vamos a ver. Ahora, ¿verdad? Vemos ahí que dice, ¿verdad? De que Dios buscaba, ¿verdad? Entre los hombres, ¿verdad? A alguien que se parase delante de él y hiciese vallado, dice la palabra, y le dijera, Señor, no lo hagas. Ahora, ¿por qué Dios, verdad, dice ahí, verdad? Porque dice así, ¿verdad? Y busqué de entre ellos, dice, hombres de que hiciese vallado y que se pusiese, dice, en la brecha delante de mí, dice, a favor de la tierra. Dice, ¿para qué buscaba él a alguien? Para que se parase a favor de la tierra, porque la tierra estaba llena de pecado. La tierra estaba llena de maldad. Y eso es lo mismo que está sucediendo ahora. La tierra está llena de maldad. La tierra está llena de pecado. Y Dios no puede tolerar el pecado. O sea, ¿verdad? Dios no puede tolerar el pecado. Entonces, ¿verdad? Si no hay alguien, ¿verdad?, que se pare delante de Dios, entonces ahí estamos viendo destrucciones por todos lados. ¿Por qué? Porque no hay alguien que se pare delante de Dios y le diga, Señor, no lo hagas, que entienda, ¿verdad?, los juicios de Dios. Pero ¿qué pasa ahora en día, verdad? Ahora en día, pues sí, si hablamos de juicio, ¿no? Pero dicen que están locos, que estamos locos. Que eso no es verdad, que como Dios va a hacer esa tal cosa. Que como Dios, si Dios es amor, ¿cómo va a hacer esa barbaridad de mandar juicio y destruir? ¿Acaso no está diciendo ahí? ¿O no lo está diciendo ahí? ¿O soy yo que lo estoy diciendo? ¿Soy yo que lo estoy inventando? No, si ahí dice que por esa causa, por esa razón, dice, él buscó para que alguien, ¿verdad?, se plantara delante de él, ¿verdad? Y le dijera, Señor, detente.
no lo hagas. Eso es lo que está diciendo ahí ese versículo. Porque dice que a causa del pecado, a causa de la maldad del hombre, él iba a destruir la tierra. Y eso mismo es lo que está sucediendo ahora. O sea, ¿verdad? Juicios de Dios viniendo sobre la tierra, va destruyendo por todos lados. ¿O no es así? No, si eso lo vemos, que no lo queramos entender, que no lo queramos aceptar, esa es otra cosa. Pero está sucediendo, pero Él quiere levantar esas personas. Él está llamando a esas personas, Él está buscando a esas personas. Y Él dice, es que hay, si hay, yo sé que hay personas de que yo he preparado para esto, o que tengo para esto, y tienen que levantarse. Para eso esta palabra. Esta palabra es para eso, para que llegue a esa persona que está sintiendo algo en el corazón y que no sabe por qué está sintiendo eso y que se le hace tal vez imposible de poderlo hacer. Pero que Dios le está poniendo en el corazón, lo está disponiendo y él no sabe por qué y él no sabe qué es lo que pasa, pero se pregunta. Y dice, ¿podré hacerlo? ¿Será que yo puedo? Pues sí va a poder cuando ya escuche esta enseñanza. Porque es para usted que está pensando de esa manera, para usted que siente en su corazón ese deseo enorme de pararse delante de Dios y decirle, Señor, no lo hagas. Para usted este mensaje. Porque el Señor quiere levantarlo en este tiempo. Porque el Señor quiere que usted sea esa persona, esa persona de que está dispuesto a pararse por los demás, no importa el estado que se encuentren. No, si Dios sabe que la tierra está llena de pecado como estaba en aquel tiempo, pero Él dice, pero yo necesito uno que vive en justicia. Porque si hay uno que vive en justicia y se para delante de mí y me dice, Señor, no lo haga, entonces, ¿qué va a hacer Él? No lo va a hacer. Porque hay un salmo que dice así, Señor, los muertos no te alaban. Entonces, mira, si nosotros entendemos este salmo, ¿verdad? Que dice, Señor, los muertos no te alaban, o los que están en el Hades no te alaban, nosotros tenemos que entender que no es vamos a decir, ¿verdad? Que Dios es justo, y Él, ¿verdad? Con toda justicia hace juicio, pero así Él no puede ayudar a la humanidad, trayendo los juicios sobre la tierra. Solo puede pensar en este terremoto que hubo en Turquía y Siria, que dice que fueron más de 26,000 muertos los que hubieron en segundos. Ahora, Dios es justo, sus juicios son justos. Ahora, pero Dios no puede ayudar al hombre si Dios voltea a ver el pecado del hombre. No lo puede ayudar. Por eso es que dice que Él busca a alguien ahí, alguien que vive en justicia. Por ese alguien que vive en justicia, entonces Él se va a detener y no lo va a hacer. Por eso es que está diciendo ahí. Porque yo le aseguro, ¿verdad? Que han de haber personas, ¿verdad? En diferentes países, en diferentes lugares, ¿verdad? Que se han de preguntar, bueno, ¿cómo será que pudiéramos parar la mano de Dios? Detener la mano de Dios. Pues este es el mensaje para hacerlo. Porque aquí se nos va a explicar, ¿verdad? La palabra está diciendo ya, ¿verdad? De que Él busca a esas personas, que Él tiene a esas personas y que esas personas cuando escuchen este mensaje van a sentir que ellos son esas personas. ¿Por qué, verdad? Porque Dios quiere, ¿verdad? No quiere traer su juicio, sino, ¿verdad? Que quiere, ¿verdad? Que alguien le diga, no lo hagas, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Moisés. Porque cuando Moisés le dice al Señor, no lo hagas, en el monte Sinaí, Dios iba a destruir todo el pueblo de Israel.
por el pecado, por la maldad de ellos mismos. Dios los iba a destruir. Él le dijo, déjame que acabe con este pueblo y te voy a dar, le dijo, otro pueblo. Él no le dijo, te voy a dejar sin nada. Él le dijo, déjame, le dijo, que yo acabe con este pueblo idólatra y te voy a dar otro pueblo. Moisés no pensó en el pueblo que Dios le iba a dar. Moisés pensó en el pueblo que Dios le había dado. El pueblo que Dios le ha dado a esa persona que el Señor va a levantar en ese lugar, ahí está ya. Pero está siendo destruido. Está siendo dañado. Por ese pueblo es que el Señor lo quiere levantar en ese lugar para que defienda a ese pueblo. Para que se pare delante de Dios por ese pueblo. Ese pueblo está en maldad, ese pueblo está en pecado, pero Dios quiere levantar a esa persona para que se pare por ese pueblo, para que se levante por ese pueblo, para que interceda por ese pueblo, porque Dios quiere hacer algo grande en ese pueblo. O sea, ¿verdad? Ya el pueblo ya está, no necesitamos otro. No necesitamos aceptar esa propuesta, como se la dijo a Moisés. Moisés no aceptó esa propuesta. Y le dijo, déjame que yo destruya este pueblo, le dijo, y te voy a dar otro, le dijo. Pero Moisés le dijo, no, tú no puedes hacer eso, le dijo. ¿Qué van a decirle las demás naciones cuando se den cuenta de que tú trajiste a este pueblo a este desierto y aquí lo destruiste? No hagas eso, le dijo. Mejor detente, le dijo. ¿Y qué hizo Dios? Se detuvo. Le hizo caso a su siervo Moisés. Esa clase de siervos es la que el Señor está buscando en pueblos, en países. Porque esos siervos no solo van a por decir así, a pararse delante de Dios y que venga juicio delante, para ese lugar, ¿verdad? No solo se van a parar para eso, sino que van a limpiar la tierra. O sea, ellos son los instrumentos de que Dios va a usar para limpiar la tierra. ¿Y de qué limpieza estoy hablando? Ya lo vamos a ver. Porque es necesario que las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas demoníacas que están destruyendo los lugares, los pueblos, sean removidas de esos lugares. Para eso se necesitan esas personas. O sea, no es solo nada más interceder de una forma por ese lugar, no, es de muchas formas. Pero que tienen la capacidad. Dios los va a entrenar para eso. No tiene que preocuparse de que si lo saben en este momento o no lo saben, no. Si lo que tú tienes que hacer en este momento, ¿verdad? Esa persona que va a escuchar este mensaje y que está llamado para eso, es hacer lo que aquí lo va a decir. Porque hace poco, ¿verdad? Yo dije, la enseñanza que el Señor me dio, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Que el título que decía, del creer a la acción. Entonces, ¿verdad? Solo tienen que creer este mensaje. Solo tienen que creer lo que la palabra está diciendo. Y después, ¿verdad? Accionar. Porque ya van a estar preparados. Amén. Dice, ¿verdad? Que como no encontró a nadie, ¿verdad? Que dice en el 31. Por tanto, dije, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Mire lo que está diciendo ahí. Para los humanistas, ¿verdad? Este mensaje no es para los humanistas. Porque los humanistas ponen al hombre, ¿verdad? En el centro, ¿verdad? Y dejan a Dios a un lado. No. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia.
Así, ¿verdad? Como es un Dios de amor, dice que también es fuego consumidor. Así es verdad que, como dije, ¿verdad? Este mensaje, ¿verdad? No es para muchas personas. Es para pocas personas, pero que ahí están y necesitan despertar. Amén. Ahora, ¿verdad? Cuando el Señor puso, ¿verdad?, esta necesidad en mí, ¿verdad? Yo pude entender, ¿verdad?, de que Dios me estaba diciendo, ¿verdad?, que yo tenía que transferir esto que el Señor me ha dado o delegarlo. Yo no sé por qué. Yo solo sé que el Señor va a levantar a las personas, ¿verdad? Y que están esas personas. Pero el por qué me dice que lo delegue o que lo transfiera, eso sí no lo entiendo. Pero yo sí sé que están esas personas. Amén. Ahora, ¿verdad? ¿Cómo comencé yo, verdad, en esta área de trabajo? Pues por una necesidad. Fue una necesidad que había en ese lugar. Y allí fue donde descubrí, ¿verdad?, de que el Señor me había llamado para hacer tal trabajo. No solo para poder orar por los enfermos y que los enfermos sanaran. No, yo allí descubrí de que Dios había puesto algo en mí y que yo, ¿verdad?, era la persona, ¿verdad?, de que podía hacer eso. Yo tenía esa confianza, había esa confianza, esa certeza, esa convicción en mí. Ahora, ¿cómo comencé? ¿Verdad? Fue, ¿verdad?, porque, como les digo, había una necesidad, ¿verdad?, en una iglesia. ¿Y qué era la necesidad en esa iglesia? Bueno, ¿verdad?, que en esa iglesia 2 veces un carro se había salido de la calle y había pasado por enfrente donde estaba el templo. La iglesia, ¿verdad?, que se reunía ahí en ese templo, ¿verdad?, pues era un templo grande, ¿verdad?, y era una iglesia de la iglesia baptista de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Allí se reunía, ¿verdad?, en una parte del templo, la iglesia baptista, y en otra parte la habían rentado, ¿verdad?, una iglesia hispana. Entonces, ¿verdad?, los pastores, ¿verdad?, hispanos que estaban allí, pues eran mis pastores, yo allí me reunía con ellos. Un día, ¿verdad?, me dice la pastora, ¿verdad?, estamos platicando allá afuera, ¿verdad?, y me dice: Arnoldo, yo te pido que me ayudes a orar, porque aquí ya van sucediendo 2 accidentes. Y pues sí, ya eso ya nosotros lo vemos como un peligro, porque bueno que ha sucedido cuando no hay gente aquí. Pero si hubiera habido gente en ese momento que sucedió ese accidente, hubieran habido muertos. Entonces, ¿verdad?, cuando oramos, ¿verdad?, ya le dije, sí, vamos a orar. Ahí, ¿verdad?, yo descubrí de que el Señor me había llamado para eso. Ahora, ¿por qué descubrí? Bueno, porque no volvió a suceder otro accidente en ese lugar. O sea, no volvió a suceder otro accidente en ese lugar. Entonces entendí yo, ¿verdad?, de que allí lo que había era un espíritu de accidente. Y ese era el que estaba ocasionando esos accidentes en ese lugar. Que esos carros se salieran de la calle, ¿verdad?, y pasaran pues allí por decir así, por el patio del templo. Fue así, ¿verdad?, como yo, ¿verdad?, descubrí que Dios me había llamado para eso. Ahora, ¿verdad?, a partir de ahí, ¿verdad?, yo sentí en mi ser, ¿verdad?, de que yo podía hacer ese trabajo. Porque yo entendía, ¿verdad?, que cada vez, ¿verdad?, que sucedía un accidente en un lugar, yo ya me ponía, ¿verdad?, a observar. Y miraba, ¿verdad?, si de ahí adelante, el primer accidente que yo veía en ese lugar, yo comenzaba a observar a ver si sucedía otro accidente. Entonces, si yo veía, ¿verdad?, de que sucedía otro accidente, entonces yo sabía con seguridad de que ahí había un espíritu de accidente que estaba allí, ¿verdad?, ocasionando eso. O sea, si ya pasaban 2 accidentes y yo ya entonces tomaba cartas en el asunto.
porque yo sabía de que allí había un espíritu de accidente. Ahora, ¿cómo se le llaman, verdad, a esos espíritus, verdad, de que se posicionan de ciertos lugares? Se les llaman espíritus territoriales, que están ahí, verdad, para causar daño. Por eso ve usted, verdad, que hay ciertos lugares donde hay intersecciones, verdad, o cruces de camino, de que allí como suceden accidentes, choques de carro, porque no solo es para matar personas, sino también para herir, para destruir los bienes. O sea, ¿verdad? Hay lugares donde suceden accidentes de que lo que se destruye son los carros. ¿O no ha visto eso usted? No, si eso es visible. O sea, eso sucede. Ahora, pero nosotros necesitamos ser esas personas, ¿verdad? Y que tengamos ese conocimiento para darnos cuenta que allí hay algo por el cual nosotros tenemos que interceder. Ahora, ¿verdad? Ya diciéndole eso, ¿verdad? Acerca del primer caso, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Sucedió otro caso, ¿verdad? Pero eso ya fue, yo lo traté yo solo, ¿verdad? Fue, ¿verdad? En una salida de una carretera, ¿verdad? Para entrar al freeway. Entonces, ¿verdad? Esto fue, ¿verdad? En un lugar conocido, ¿verdad? Que yo sé que algunos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Que fue en Kerry. Entonces, ¿verdad? Ahí va para salir, va para ir con rumbo a Apex. Ahí, ¿verdad? Sucedieron, ¿verdad? Dos accidentes, pero uno de ellos fue el que a mí me sorprendió. ¿Por qué, verdad? Porque fue un tráiler el que se dio vuelta ahí. En la curva, ahí se dio vuelta el tráiler. Y se veía bien horrible ese accidente. Cuando yo iba, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Entonces yo me pude dar cuenta que allí había también un espíritu de accidente y comencé a tratar con él. Ahora, ¿cuál es la forma, verdad, para tratar con ellos? Eso es necesario, ¿verdad? Que para los que están llamados para esto, ¿verdad? Y que este mensaje es para ellos, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué escritura es la que vamos a usar en esto? Primero, dándonos cuenta, ¿verdad? De que según lo que dice Ezequiel 22:30, yo tengo que sentir de que lo que ahí está, eso está diciendo ahí, que lo que Dios está diciendo en esa palabra de Ezequiel 22:30 es para mí. Es lo primero que yo tengo que sentir, que es para mí. ¿Cuál, verdad, la escritura va para yo, verdad, comenzar a accionar, verdad, o vamos a decir, para poder interceder o liberar lugares? Ya vamos a ver, vamos a ir, verdad, a Filipenses. Filipenses 2:10. Es una escritura muy conocida. Amén, ¿ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, vamos a leer el 9 también, 9 y 10, dice así. Acuérdense, ¿verdad? Que Filipenses 9, 2, 9 y 10, y dice así, la palabra del Señor, dice, por lo cual, dice Dios, dice también, dice, le exaltó hasta lo sumo, y le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿verdad? Esta escritura puede generar varias cosas, ¿verdad? Varias contiendas para los que defienden nombres o discuten nombres, pero aquí no estamos discutiendo nombres. Solo le voy vamos a ir para los que quieren discutir nombres, ¿verdad? Porque ahí dice, va, en el nombre de Jesús, pero tenemos que preguntarnos, bueno, ¿en qué tiempo fue escrita esta escritura? Y y a qué clase de cristianos, o en qué idioma se dijo, si fue, vamos a decir, si fue en griego, si fue en hebreo, si fue en español. Pues tenemos que ver eso, ¿verdad? La historia, para que nos demos cuenta en dónde fue y en qué idioma se dijo, para que así, ¿verdad? No discutamos. Pero le doy esa sugerencia, ¿verdad? Que busque, ¿verdad? En qué idioma se dijo eso. Ahora, ahí se ve allá en el 9, dice, en el 10 dice, ¿verdad? Dice, para que en el nombre, dije, de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el
cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la escritura que se debe usar. Si usted tiene el llamado, si usted ha sido llamado para ese trabajo, entonces esa es la escritura que tendría que usar para desalojar espíritus de accidentes. ¿Por qué? Porque dice que ese nombre se fue dado, ¿verdad? Que es un nombre sobre todo nombre. Eso quiere decir que es autoridad sobre autoridad. Amén. O sea, el nombre de Jesús es una autoridad que está sobre toda autoridad. Ahora, al estar, ¿verdad? Él sobre toda autoridad, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos a un espíritu, no importa cuál sea el rango de ese espíritu. El mismo diablo puede ser, pero está sujeto a ese nombre. O sea, ¿verdad? No hay nada aquí en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no se sujete a ese nombre. Entonces, cuando usted dice, usted vamos a decir, que usted ya está consciente, va, que allí son espíritus de accidentes que hay, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacía yo, verdad? Si era una luz, ¿verdad? Que había, yo, ¿verdad? En el nombre de Jesús le decía, luz, tienes que estarte en verde mientras yo hago esto. No, decía, en rojo, no en verde, disculpe. Luz tiene que estarte en rojo mientras yo hago este trabajo. O mientras yo oro. Entonces, ¿verdad? Comenzaba, ¿cuál es lo que yo decía? ¿verdad? Las palabras que yo decía eran esas, no otras. Esas, sino que yo decía, ¿verdad? En el nombre de Jesús escrito está que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, espíritus inmundos de accidente. En el nombre de Jesús yo los echo fuera de este lugar, se van de este lugar y nunca más comienzan, como dije, nunca más van a hacer o a ocasionar accidentes en este lugar. Entonces, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces hacía eso yo? Hasta que yo ya estaba consciente de que ya no sucedían accidentes. Cuando ya no sucedían accidentes, entonces, ¿verdad? Aún cuando paso por ciertos lugares, ¿verdad? Que yo sé que así es, que allá había espíritus de accidentes, yo le digo, gracias, Señor, porque en tu nombre se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la escritura que se usa para hacer tales trabajos. ¿Por qué? Porque allí dice que Dios lo dio, dice que es un nombre que es sobre todo nombre, eso quiere decir que es sobre toda autoridad, sobre todo principado, dice. O sea, esa autoridad de Jesús no hay otro más grande. Por eso podemos decir, por eso dice que Él es, dice, el Rey de Reyes y Señor de señores. O sea, que es un rey que está sobre todos los reyes y no sobre todos los reyes hombres, sino sobre los reinados espirituales, como decir, principados. No, ese nombre está sobre ellos. Y cuando nosotros declaramos en ese nombre, entonces ellos se sujetan, porque saben de que en ese nombre ellos tienen que sujetarse. Entonces, no es, o sea, si usted, ¿verdad?, está llamado para hacer tales trabajos, usted no se le va a hacer difícil. Porque usted va a estar consciente de que ese nombre lo habita. Y usted sabe que ese nombre está en usted. Y que cuando usted declara lo que ahí dice, se va a hacer. ¿Por qué? Porque es en ese nombre. Porque ese nombre, ¿verdad?, está dentro de usted. Y Satanás sabe de que a tal declaración que usted haga, él no se puede resistir, ni sus fuerzas. Así es verdad que es en ese nombre, esa es la escritura para eso. Y usted, ¿verdad?, puede, ¿verdad?, con esa escritura, ¿verdad?, usted puede hacer muchas cosas si usted es el llamado para este trabajo. Ahora, ¿verdad?, pues si nosotros, ¿verdad?, hemos sido llamados para eso, ¿verdad?, nosotros lo vamos a buscar, lo vamos a anhelar, lo vamos a desear. Porque en el momento que nosotros veamos esa escritura, vamos a dar cuenta de que nosotros somos esa persona. Cuando yo vi esa escritura, ¿verdad?, de Ezequiel 22:30, yo pude saber de que yo era esa persona que Dios andaba buscando. Eso mismo tiene que sentir usted.
que usted es la persona que Dios anda buscando en este tiempo. ¿Para qué? Para liberar ese lugar donde usted vive. O tal vez otros lugares. No solo el lugar donde vive. No solo el pueblo, la ciudad donde usted vive. No solo su país. Sino que usted comienza, ¿verdad?, con algo pequeño, ¿verdad?, pero se va expandiendo. Su carpa se va expandiendo porque Dios le va otorgando territorios. Eso es así. Dios le va otorgando territorios conforme usted, ¿verdad?, va avanzando en este trabajo. Ahora, ¿verdad?, a veces va a tardar, a veces, ¿verdad?, vamos a estar intercediendo, ¿verdad?, por muchas veces, ¿verdad?, pero nosotros no tenemos que cansarlos, sino, ¿verdad?, de que tenemos que seguir, ¿verdad?, hasta que eso se haya cumplido, lo que hemos dicho se haya cumplido. Amén. Ahora, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, ya solo faltan 5, ¿verdad? ¿Yeah? Ok. Entonces, ¿verdad?, quiero decirle otra cosa, ¿verdad? El segundo, el tercer, ¿verdad? Caso va por lo que yo tuve que bregar, ¿verdad? Esto fue allá en otro país. Esto fue, ¿verdad?, en mi país, El Salvador, ¿verdad? Del lugar donde yo vengo, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad?, que en los pueblos, ¿verdad?, nosotros venimos, ¿verdad?, pues a veces ponen nombres raros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, el lugar donde nosotros venimos, ¿verdad?, era un, ¿verdad?, vamos a decir, una aldea o un rancho, como dicen, ¿verdad?, en México. Entonces, pero estaba la carretera principal, ¿verdad? Estaba la carretera principal, ¿verdad? Pero allí en la salida, ¿verdad?, para ir a esa aldea, ¿verdad?, había un desvío que le llaman, ¿verdad?, o una desviación. Ahí, ¿verdad?, ese lugar le habían puesto un nombre, ¿verdad?, bien tremendo. Le habían puesto la calavera. Entonces, ¿verdad?, ¿qué habían establecido, ¿verdad?, al ponerles el nombre de calavera? Habían establecido muerte. Porque, o sea, ¿verdad?, el reino de tinieblas opera de esa manera. De esa manera, ¿verdad?, el reino de tinieblas opera, ¿verdad?, pone nombre, ¿verdad?, así, ¿verdad?, de destrucción para que eso suceda ahí. Él trabaja de esa manera. De esa manera se establece. Entonces, ¿verdad?, ¿qué sucedió ahí también, verdad? Bueno, ¿verdad?, que ahí, ¿verdad?, cuando yo estaba aquí, ¿verdad?, que yo ya, pues, estaba, me había vuelto los caminos del Señor, ¿verdad? Y ya el Señor, yo había entendido que el Señor me había llamado para este trabajo, ¿verdad? Sucede, ¿verdad?, que allí en ese desvío, ¿verdad?, muere, ¿verdad?, un tío mío arrollado por un carro. Y 15 días después, otra persona, conocida también, que era mi amiga, era una señora, también allí mismo arrollado por otro carro. Cuando me cuentan, ¿verdad?, que en 15 días había sucedido 2 accidentes de muerte ahí en ese lugar, entonces yo pude darme cuenta que ahí, ¿verdad?, lo que estaba establecido no era un espíritu de accidente, sino que era un espíritu de muerte. Entonces, ¿verdad?, y comencé yo, ¿verdad?, a interceder por ese lugar, ¿verdad? Y cuando yo estaba intercediendo, ¿verdad?, por ese lugar, ¿verdad?, y echando fuera, ¿verdad?, a ese espíritu de muerte de ese lugar, porque déjeme decirle que así, ¿verdad?, porque acuérdese que dice, ¿verdad?, ahí en Filipenses 2:10 dice que en el nombre de Jesús, porque Dios dice que nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que es una autoridad sobre toda autoridad. Entonces, ¿verdad?, si usted, ¿verdad?, está consciente de eso, que ese nombre está en ustedes y que usted tiene esa autoridad que es sobre toda autoridad, entonces usted puede hacer ese trabajo porque usted ha sido llamado para eso. Entonces, ¿verdad?, cuando yo me di cuenta, ¿verdad?, de que había habido 2 muertes ya ahí, ¿verdad?, y comencé, ¿verdad?, a interceder por ese lugar, ¿verdad?, y a echar fuera de ese lugar a ese espíritu de muerte. Ahora, pero cuando yo estaba haciendo, ¿verdad?, ese trabajo de estar haciendo fuera de ese espíritu de muerte, de ese lugar, algo que me dice en el espíritu, ¿verdad?, cámbiale el nombre a ese lugar. En el espíritu. Me dice, cámbiale el nombre a ese lugar. Y en lugar de que se llame calavera, ponle desvío del cordoncillo. Así es, verdad, que cuando yo recibo eso, ¿verdad?, pues yo dije, de aquí en adelante, en el espíritu, ya no te llamas calavera, te llamas
desvío del cordoncillo. Pero tampoco ya no volvieron a suceder accidentes. O sea, ¿verdad? Solo esas dos personas murieron ahí en ese lugar, pero yo sabía que era un espíritu de muerte que se había establecido por causa del nombre que le habían dado a ese lugar. Y es de esa manera, hermanos, como nosotros vamos requiriendo ese conocimiento. O sea, Dios nos va mostrando, ¿verdad? Sucede tal cosa, ¿verdad? Y Él dice, mira, aquí sucedió esto, pero fue por causa de esto. Entonces, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Liberando los lugares, los territorios. Y no importa dónde los encontremos. Porque acuérdense, ¿verdad? Que cuando nosotros actuamos de esa manera, no nos movemos en el cronos, que es el tiempo del hombre, sino que nos movemos en el Cairo, que es el tiempo de Dios. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que ese nombre nos habita, entonces nosotros ya no nos movemos en el tiempo del hombre, que es el crono, sino que nos movemos en el tiempo de Dios, que es el Cairo. La distancia no importa, no hay problema. O sea, ¿verdad? Puede ser aquí, ¿verdad? Aquí dentro de este edificio, puede ser allá, ¿verdad? Fuera en el pueblo, puede ser, ¿verdad? Allá en nuestros países, o puede ser más allá. La palabra no tiene límite. O sea, ¿verdad? Dios no se mueve en el tiempo. La palabra del Señor llega hasta donde nosotros la enviemos. Para eso, ¿verdad? Está la palabra, ¿verdad? De Isaías 55:11. Si vamos a orar, ¿verdad? Por otro país, ¿verdad? Por otro lugar, si el problema que vamos a tratar está en otro país, entonces, ¿verdad? La palabra que vamos a enviar es a través de Isaías 55:11. Pero la ejecución siempre la vamos a hacer con Filipenses 2:10. O sea, ¿verdad? Para enviar la palabra a otro país es Isaías 55:11, pero la ejecución es siempre con Filipenses 2:10. Así es, ¿verdad? Que hasta aquí llegamos ahora, ¿verdad? Y les pedimos, ¿verdad? Ya terminó este ensayo, ¿verdad? Y espero, ¿verdad? Que esto va para los que van a ser llamados, levantados en este tiempo para este trabajo, pues lo puedan entender, ¿verdad? Que yo sé que lo van a entender y lo van a apreciar, ¿verdad? Y lo van, ¿verdad? A practicar. Así es, ¿verdad? Que yo les pido, ¿verdad? De que por favor nos regalen un like, que compartan este video, ¿verdad? De que tal vez hay otras personas ahí cerca, ¿verdad? Que también está siendo llamado para esto, ¿verdad? Y que el Señor está levantando en este tiempo. Así es, ¿verdad? Que yo les bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesús y que sean, ¿verdad? Esos instrumentos como Moisés, como Abraham, ¿verdad? Que defendían, ¿verdad? Lo que Dios les había dado, que así defiendan ustedes también el pueblo que Dios les ha dado, donde ustedes viven. Ese es el pueblo que ustedes les ha dado, es la tierra que Dios les ha dado como herencia, a donde ustedes viven. Allí es el lugar que el Señor les ha dado. Que el Señor les bendiga.